facultad. Teníamos reunión con la decana interina por el asunto de se van a suspender las actividades administrativas por la pandemia. Creo que ya ha salido el comunicado. Desde jueves hay suspensión de labores administrativas. Por lo tanto, la universidad va a estar cerrada nuevamente. Entonces, en virtud de eso estábamos, como siempre, las reuniones se atrasan, a veces más de la cuenta. Hoy día quiero señalar dos cosas. La primera, que les he devuelto a la mitad del curso su trabajo calificado del primer laboratorio. Me falta la otra mitad más. No he tenido tiempo, hoy día lo pienso acabar y entregarles a cada uno. Reciben el documento PDF que me mandan, en el que está almacenado el link al video que han presentado. Para que no se repita en el laboratorio número 1 las fallas, necesito comentarles que tienen que saber interpretar cuál es el objetivo del video, el objetivo de la tarea, de lo que están mostrando. Les había advertido ya que el semestre pasado ocurrió y ahora en este semestre también está ocurriendo con muchos de ustedes, que lo principal, que era mostrar de que su fuente podía dar voltajes pequeños que se necesitan para usar en la característica del diodo, me lo pasan como si fuera cualquier cosa, ¿no? Miren, ahí varía el voltaje y llega hasta 5, listo. Como si el objetivo fuera que vuele a través de los voltajes pequeños el voltaje de salida de la fuente. Cuando la tarea era estancarse en 0,1, 0,2 voltios, 0,4, porque esos voltajes se van a aplicar al diodo en la tarea de la característica del diodo. Si su fuente no le hace eso, no puede. Alguno ha tenido problemas con estabilizarlo en 0,2, en 0,4, 0,5, 0,7 se necesita para la ruptura, para el voltaje de ruptura, 0,8 se necesita para ver si es el voltaje de anclaje. Si su fuente no puede dar esos voltajes, no sirve. Yo he calificado el trabajo que han hecho y todo lo demás, pero su fuente no sirve porque no está cumpliendo las especificaciones que se han pedido, que era la de que en el rango de 0 a 1 voltio pueda dar los voltajes pequeños que se necesitan para la característica del diodo. Porque el objetivo es que esta subfuente que han hecho, es una herramienta de trabajo, lo utilicen en el siguiente laboratorio y en el siguiente todavía, y en el siguiente. Porque el siguiente laboratorio es la característica del diodo. Ahí se necesita voltaje variable. El siguiente es el de los niveles lógicos. Ahí se necesita voltaje variable. Y el siguiente es de la característica de una NAND, de un chip NAND. Ahí se necesita los voltajes variables. O sea, en esa se necesita, en la característica de la NAND se va a necesitar 1.4, 0,7 y 1.4 voltios. Así que si su fuente que han hecho ahora no le da esos voltajes, no la van a poder usar. Por lo tanto, a aquellos que no les da esos voltajes, van a tener que conseguirse una fuente variable o arreglarla y separarla a la que han hecho, si es que no tienen posibilidad de otra fuente. Si se consiguen otra fuente, tienen que tener cuidado del amperaje, ¿no? Porque una fuente conseguida variable de repente tiene 3.000, 5.000 miliamperes, lo cual va a hacer volar el diodo, va a reventarlo al diodo o va a reventar al transistor y hasta puede reventar el chip de la NAND en los que se tiene que usar el voltaje variable. Por lo tanto, hay que tener cuidado si están utilizando otra fuente variable que no sea la que han construido. Al que ha construido y le ha salido bien,
lo ha presentado bien, ha entendido la tarea y se le ha calificado a secas los 100, sin ninguna observación, porque no tiene observación, lo puede usar en su siguiente laboratorio. Por lo tanto, y eso es lo que pretendo activar hoy día. Hoy día se activa el laboratorio número 1, que es la característica del diodo. Como la teoría la hemos tratado hace tiempo, debemos recordar un poco de qué se trata esa teoría, así que vamos a ir a compartir la teoría respectiva. Eso, necesitaba hablar de ello para activar ese laboratorio, porque me lo tienen que entregar hasta el domingo a las 12 de la noche. Tienen el tiempo, en la plataforma Moodle va a estar especificado, ahí va a ir pero la teoría al respecto ya la conocen porque la hemos llevado. Estoy mirando cuál es el archivo en el que hemos discutido la tarea. Laboratorio número 1, porque al que me han entregado le hemos llamado 2, por lo tanto, de la característica del diodo es el laboratorio número 1, compartiendo. Al otro le hemos llamado 0 porque es una herramienta de trabajo que hemos construido para poder hacer que están mirando en su pantalla. Voy a entrar con mi celular de control para ver si están efectivamente mirando lo que creo yo que estoy mostrando. Bien, el circuito que tienen que usar y explicar obviamente su funcionamiento, porque se supone que está la teoría acompañando a la práctica, explicar como algunos lo han hecho en su laboratorio número 0, en la fuente variable, en la que han explicado, graficado ya sea en pizarra o en la hoja de su cuaderno, qué era lo que se esperaba, y luego mostraron el circuito armado, indicando sus partes. Obviamente, alguno lo dio por entendido que ya estaba armado y punto, pero se supone que en una presentación hay que explicar dónde se encuentran las partes, dónde estaba el transformador, dónde se encontraba su fuente de diodos, el capacitor, para qué se había puesto el capacitor,
y donde estaba el arreglo de resistencia mataburro, más nadie habló, por ejemplo, nadie, no lo califiqué, no tomé mucho en cuenta, que nadie explicó el porqué de su resistencia adjunta al potenciómetro. ¿Cuál era la finalidad de esa resistencia adjunta al potenciómetro? Porque para una fuente variable es suficiente el potenciómetro, pero la resistencia adicional pequeña que se puso era para matar a los burros, para que no hagan el cortocircuito con el potenciómetro queriendo sacar 0 voltios en la salida, porque los 0 voltios no se necesita, ¿no? Poner 0 voltios se puede, pero es irrelevante. Así que si la fuente no saca los 0 voltios clavados, no es ningún drama. Y obviamente se pone la resistencia por mataburro, por si a alguno se le pasa la mano y cortocircuita totalmente su potenciómetro, sacando 0 voltios clavados, que no es necesario. Porque toda la historia empieza en 0,1 o 0,08 de voltios, donde todavía no va a dejar pasar corriente el diodo, el arreglo de diodos. Nadie ha explicado para qué diablos estaba esa resistencia llamada mataburro. La otra cosa tampoco, uno solo lo mencionó de pasada, y me alegré por ello, uno solo de ustedes mencionó para qué diablos estaba haciendo la fuente. ¿Para qué diablos se necesitaba que muestre los 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 voltio? Y de ahí lo que se quiera, ¿no? Porque se les ha dicho de que esos voltajes son necesarios para que hagamos esta tarea. Aquí está su fuente variable de C y esta bendita se la está usando en el rango de 0 a 1 voltio en voltajes pequeños, porque el objetivo de esta tarea característica del diodo es graficar esto. Y sabemos que estos voltajes, el BR y el BA, están en alrededor de los 0,7 y los 0,8, que se le da al diodo. Este es el voltaje aplicable al diodo. Así que si mi fuente no puede dar estos voltajes, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que vuela a través de estos voltajes si no lo voy a poder aplicar durante largo rato hasta medir la corriente? Porque tengo que medir aquí cuánto es la corriente que empieza a circular, miserable de la corriente todavía, poquita, pero ya empieza a circular porque el diodo se abrió al paso de la corriente, ya está dejando pasar. Y cuando esa corriente sea alta, es que ya tengo el voltaje de anclaje, que sabemos bien está alrededor de los 0,8, 0,85, tal vez 0. Por lo tanto, estoy moviendo mi potenciómetro en la fuente mirando la corriente. Así que vayamos a hacer eso. La importancia por la que la fuente variable tiene que dar esos voltajes. Ahora, en este circuito, en primera instancia, para detectar el voltaje de anclaje, que les dije que era lo primero, no necesito el LED. El LED no hay. Por lo tanto, este circuito está cerrado. Pueden usar el jumper. Aquí está el jumper, que lo vamos a dibujar ahora en este lugar que está. Pueden poner un jumper así y está cerrado, está haciendo contacto, por lo tanto el circuito está cerrado. No hay diodo en primera instancia, LED, diodo LED, que hemos dicho que es el diodo que cuando pasa corriente se ilumina, por eso se nombra LED, se llama LED, Light Emitting Diode. No hay. Lo que hay es un tester conectado en serie, que mejor si lo conectamos aquí, ¿verdad? Mejor si lo ponemos aquí, el tester que pueda medir el voltaje, perdón, este de acá. Puedo ponerlo, pero mejor si lo pongo aquí, entre esos dos puntos, antes de mi jumper. Ahí.
el tester que mide voltaje. El que mide el amperaje está conectado en serie para medir la corriente. Entonces, o lo pongo aquí sabiendo lo que estoy haciendo al tester que mide voltaje, o lo pongo aquí. Yo estoy diciendo que mejor lo ponga aquí con los cocodrilos. A alguien en su video le llamó lagartos, no se llaman lagartos, ¿de dónde va a ser lagarto? Le llamamos cocodrilo por los dientes que tiene ese agarrador de cable. Por lo tanto, hay la conexión fija ahí y está mi tester mostrando. Para comodidad, porque si pongo en mi fuente 5 voltios, empiezo con eso, 5 voltios sin el jumper, este tester me va a mostrar los 5 voltios y este tester me va a mostrar 0 de corriente, porque está abierto el circuito, no pasa corriente. Con 5 voltios en mi fuente. Esa es la tarea. Así que no, su presentación no la empiecen poniéndome 0 voltios. Hay que detectar primero el voltaje de anclaje, que es lo más fácil. Este me va a detectar el voltaje de anclaje. Y me lo detecta cuando yo cierre el circuito con mi jumper, lo cierro, no hay LED, está directo. Este me va a mostrar alta corriente, toda la que venga de la fuente en limpio, 1500 miliamperes o 2000, que es su fuente que ha hecho. Tenga cuidado que si está usando otra fuente, si me conecta una resistencia aquí para bajar esa intensidad, ya está tergiversando la medida. Ya no voy a tener el voltaje de anclaje verdadero en el diodo, porque la resistencia se come una cantidad de voltaje. Por eso no les hago poner resistencia. Por eso les he hecho hacer la fuente de 1500 miliamperes. Si su fuente que van a usar, porque la que han construido no les sirve, y se van a buscar otra, y esa otra tiene 5000 miliamperes, van a tener que buscarse un diodo que aguante esa corriente, porque aquí la conexión es directa. Fíjense que es el diodo el que está conectado directo a la salida de la fuente, no hay más. La conexión es limpia. Tremendo hincapié que hago en eso. Esta es su fuente variable de más menos fuente variable y el jumper y el diodo. Así es la conexión primero. Fíjense que está directamente, no hay ni resistencia ni LED en el circuito. Para usar este circuito en mi fuente le pongo los 5 voltios clavados. Y entonces mediré aquí con mi tester ese voltaje. Quito el jumper. Este tester me va a mostrar los 5 voltios. Me muestra 5 voltios de la fuente. Pongo el jumper y se va a bajar a 0,9, tal vez 0,8. Ese voltaje que me muestra el tester es el voltaje de anclaje. El diodo conduciendo fuerte en saturación va a dejar pasar un montón de corriente, toda la corriente de la fuente o algo menos, porque los cables se lo comen también y tal vez su fuente no me han medido qué amperaje está dejando pasar, no me han mostrado, solo me han mostrado voltaje. Por lo tanto, hay que medir esa corriente. ¿Cómo la mido esa corriente? Colocando aquí en serie el tester correspondiente, ¿no? Entonces, en serie, aquí estará conectado el tester que me mide la corriente. Así que, si esta fuente es de 1500 miliamperes, posiblemente me esté mostrando 1000.
De repente me muestra 1000. La experiencia hace que a la mayoría le ha mostrado, por no sé qué razones, 50 miliamperes, porque se lo come harto el mismo tester, etc. Pero es irrelevante la cantidad, tiene que ser alta, simplemente, lo más que pueda dar. Con este voltaje y esta corriente ya tengo este punto de la característica del diodo, perdón, para el otro lado, este punto. Ahí está mi voltaje de anclaje y ahí está mi corriente que estoy diciendo, los 50 miliamperes. Tengo este par ordenado. Punto. El otro es, se supone 0, 0. Falta este. Para facilitar mi medida ahí, le voy a insertar una LED. Aquí en el circuito le inserto una LED. Si le inserto así como está, esta LED va a brillar bien harto. Por lo tanto, inserto la LED para que se quede apagada. Se va a quedar apagada cuando mi fuente la baje a 0 voltios. Por lo tanto, para el voltaje de ruptura, uso 0 voltios en mi fuente. Uso 0 voltios. Si desconecto el jumper, voy a tener que quitar el jumper para poner mi LED en el circuito. Vamos a dibujar más grande para que se vea bien. Entonces, está su diodo así en la fuente y estaba conectado el tester que mide la corriente. El tester que mide la corriente está conectado en serie aquí. Pueden poner donde sea en el circuito, donde quede más cómodo la conexión. El jumper está en lugar del jumper y así está. Mi tester de voltaje está aquí. Este mide voltaje, este mide amperaje. Y ahorita hay 0 voltios y le he puesto mi fuente en 0. Me va a mostrar 0 voltios. Estamos haciendo la tarea para el voltaje de ruptura. El voltaje de anclaje ya fue medido. Facilito. Ahora es voltaje de ruptura. Mi fuente me está mostrando 0 voltios. El tester me muestra 0 voltios porque mi fuente está puesta en 0. Si está puesta en 0,1, no importa. Igual el diodo no va a conducir cuando le aplique ese voltaje. Entonces, como no voy a poder mirar esta corriente, difícil de mirarla porque va a ser bien pequeñita, insertamos aquí un diodo. Por lo tanto, pongo un diodo. LED. Esa es una LED. Así va a seguir apagada la LED. Va a seguir apagada la LED. Voy a enchufar el jumper y la LED va a seguir apagada. Porque tengo 0 voltios o 0,1 en mi fuente. Entonces voy a quitar mi tester de aquí y lo voy a poner al diodo porque necesito que mida aquí y aquí el voltaje de ruptura. ¿Cómo lo voy a medir? Cuando empiece a subir este voltaje a 0,2, no pasa ni naranjas, la LED apagada. 0,3, no pasa ni naranjas. 0,4, ni naranjas. 0,6, ni naranjas. En teoría, cuando esté con 0,7, el voltaje, y lo voy a estar midiendo aquí, ¿no?
voy a estar midiendo aquí porque el circuito está cerrado y el LED no está conduciendo, este LED, este tampoco, así que estoy midiendo el voltaje de la fuente nomás. Por lo tanto, voy a estar midiendo los voltajes pequeños. Pero en este momento, la LED se va a prender como vela. Así que tengo que subir mi voltaje de a poco, ¿no? Porque de repente su diodo ya empieza a conducir en 0,6, tal vez en 0,4. No sabemos, porque cada quien tiene su propio diodo para saber cuánto es su voltaje de ruptura de ese diodo. Cuando esta prenda apenas como LED, el voltaje que se está mostrando aquí, ese es el voltaje de ruptura. Listo. Y entonces miro cuánto es mi corriente. Yo supongo que va a ser unos 10 miliamperes o menos, tal vez 2 miliamperes, que esté mostrando. Ese par me va a dar el punto esperado aquí. El voltaje de ruptura que hayan podido leer y su corriente que estamos diciendo 2 miliamperes. Fíjense que aquí esta distancia tiene que ser grande, ¿no? 2 contra 50, pues 50 está bien arriba. Así que tienen que tener su característica del diodo bien coherente con los valores que se están mostrando. El 2 estará bien abajo y el 50 está bien arriba. De 2 a 50 hay una gran distancia, no esto que estoy mostrando. Yo requiero mostrarlo así para hacerles entender que se están siguiendo. Se unen estos 3 puntos en forma exponencial. Punto. Se acabó. Esa es la tarea. Esa es la tarea que estamos organizando o que la estoy activando hoy día. El laboratorio número 1, llamado característica del diodo. Por lo tanto, les estoy dando aquí los pasos en los cuales quiero ver su exposición en su video, ¿no? Vuelvo a repetir, porque pareciera que no me atienden en la clase, hacen todo lo contrario. Toda la tarea empieza con fuente variable en 5 voltios para detectar el voltaje de anclaje. Voltaje de anclaje sin LED. Solo tengo el tester y el tester para voltaje y el tester para amperaje. Y con eso mido el voltaje de anclaje, porque mi fuente está en 5 voltios. Son 2 pasos y les estoy facilitando la explicación de que primero se hace el voltaje de anclaje y segundo se hace el voltaje de ruptura. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? Rivas 27. Kiruchi 26. Varios se hacen sacar con su internet, caramba. ¿Hay alguna consulta con esta tarea? Repito, entiendan bien lo que hay que hacer, porque luego en la presentación me lo hacen de cabeza todo. Mi amiga Condori está presente, pese a que está repitiendo la tarea, sigue sin entenderla con su fuente variable, donde lo principal eran los voltajes pequeños, porque estoy diciendo que eso necesitamos. Si alguien, ahora voy a compartir de nuevo, repito en este asunto, si alguien va a usar otra fuente variable, tengan cuidado con su amperaje, por si su amperaje es de 5000 miliamperes, que son 5 amperes,
Una fuente de computador, por ejemplo, de escritorio, puede tranquilamente tener ese amperaje y no tienen el cuidado con su diodo. Han comprado un diodo que aguanta 2000, va a explotar, lo van a reventar y lo van a reventar todo el tiempo. Y si van a querer bajar este voltaje con la resistencia, la bajan, sí, perfecto, se baja, pongo una resistencia de 100 y la corriente se me va a bajar a 5 miliamperes. Pero estoy tergiversando la medida. El voltaje de anclaje no va a ser el verdadero, porque tendrían que hacer cálculo con el voltaje de la resistencia, el voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo deben dar el voltaje de la fuente. Se miden ambos y se resta del 1, ¿no? Porque tiene que haber la diferencia por la resistencia va a limitar la corriente. No le estamos poniendo resistencia para que no tergiverse la medición y sea falso el voltaje de anclaje. Estamos en circuito, para el voltaje de anclaje no hay LED. Es diodo pelado a la salida de la fuente. Y hasta ni necesito fuente variable, ¿no? Si tengo una fuente de 5 voltios fijo, miro mi voltaje de anclaje, punto. Ningún problema. Solo debo cuidar de que no reviente mi diodo por culpa del amperaje de la fuente. Porque nadie le está atajando a esa densidad, intensidad de corriente que va a circular. Quita su audio, compañero. Ya para el voltaje de ruptura, sí necesito mi fuente variable que tiene que trabajar de 0 a 1 voltio. Ahí está. Por eso era importante en el laboratorio número 0 mostrar los voltajes pequeños, ¿no? Pero tiene que funcionar. Tengo que poder aplicar aquí 0,1 voltio, que salga 0,1 y no pasa ni naranjas con la LED, porque la LED me va a mostrar el paso de la corriente, si está viendo o no. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que con 0,1 voltios el LED esté apagado, con 0,2 siga apagado, con 0,3 siga apagado. Le pongo 0,4, se prendió un poquitito. Ese es mi voltaje de ruptura. Si sigue apagado, sigo subiendo a 0,6 o 0,5, 0,6. Si en 0,6 se prende apenitas la LED, como vela, ese es mi voltaje de ruptura. Y si tengo el voltaje de ruptura, miro la corriente que está pasando en ese momento. Porque ese par, voltaje de ruptura y corriente, hacen el par ordenado de la característica del diodo. Entonces la tengo que mostrar. No hagan lo que otros han hecho el semestre pasado o les dicen ahora, porque ustedes están acostumbrados, no sé por qué razón, a hacerle caso más a los que ya han hecho, sabiendo que han recibido una calificación mala, que nunca lo va a reconocer el que ha presentado el video, le va a decir, sí, hace esto, haciendo caso omiso a lo que les estoy explicando ahora. Debido a las experiencias del semestre pasado en la tarea esta, les estoy haciendo yo, modificando la presentación, la forma de presentación, haciendo que me muestren primero el voltaje de anclaje, porque se chipa. Así que si le hacen caso más a un auxiliar que esté por ahí o algún compañero que el año pasado ha hecho su tarea y quieran hacer lo mismo, están equivocados. Hagan lo que el profesor les está diciendo. Si hacen los pasos de acuerdo a lo que el profesor les dice, se puede hacer un seguimiento a la tarea y que resulte con éxito. ¿Alguna pregunta? Bien.
La tarea queda habilitada, pero ya saben que es la práctica lo que se cuenta, tienen que armar todas sus cosas. Bueno, mientras en la plataforma Moodle yo pongo el laboratorio número 1, la guía del laboratorio. O sea, guía, aunque es lo mismo, va a ser lo mismo porque la tarea ya está explicada aquí. Y la entrega es hasta el domingo en la noche. En la plataforma va a estar explicado ahí, sale el aviso de que cuánto tiempo tienen todavía para la entrega de la tarea. La tarea sigue lo mismo. Siguiente cosa. Vuelvo a compartir para que atiendan a lo siguiente. Sigo con algunos teniendo el problema del nombre de su archivo PDF. En el archivo PDF que me mandan, el nombre del archivo tendrá lab, no necesito escribir laboratorio, lab 1, su número 17. ¿Quién es el 17? Mamani, listo. Y si sabe que hay varios Mamanis, el 17 es Mamani Paola, listo. Ella creo que ha escrito bien su nombre de su archivo. Estoy poniendo solo como ejemplo lo que debería yo ver en el nombre del archivo. Puedo mostrar eso, voy a más bien compartir eso para que se entienda. Algunos creo que no están entendiendo todavía lo que significa nombrar un archivo que estoy enviando, que es bien diferente del contenido. Entonces vamos a ir a ver lo que me han entregado. Mira, en la materia. Laboratorio 0, cualquiera voy a ganar al compañero Chilo, por ejemplo. Ahí está. Voy a tratar de compartir. El archivo que he recibido de él, yo lo miro en la siguiente forma. Ahí está. Dice 9 Chilo David Lab 0. Esto debía estar al revés. Yo lo voy a cambiar. Me dice que está haciendo Lab 0. Chilo tiene el número 9, o pone 09 o 9, guión Chilo. Si quieres poner su nombre, es el único Chilo que tengo en la lista, así que no hay problema si no pone su nombre. Pero los Mamanis, por ejemplo, son 3. Hay 3 Mamanis, Mamani Paola, Mamani Iván, Mamani Eduardo, así que tendrá que poner su nombre también para que yo sepa quién es. Ese es el nombre que debo mirar. De esa manera sé qué me está mandando y quién lo está haciendo. Y en mi lista lo identifico por su número 9. Ahora, abro el archivo. Si abro, yo lo voy a abrir para calificar. Y cuando lo abro con Acrobat Adobe y me muestra lo que voy a compartir enseguida. Por lo tanto, la siguiente página. Me muestra el título, el nombre. Aquí me pone, pero si el documento lo he abierto, claro que es de él, ¿no? Pero no importa, está bien, que pues laboratorio 0, Chilo David, enlace para el video, la tarea es fuente y me ha puesto su enlace. Y yo le he puesto las observaciones. Hay algunos que no han recibido todavía su laboratorio, por lo tanto no saben que van a mirar así. Yo le pongo las observaciones escrito a mano para que se entienda mejor por las letras, más fácil y más rápido para mí hacer esto, y la nota, punto. Pero esa es la forma de entregar su laboratorio, su video de laboratorio. Esto no está conmigo, está en el YouTube y lo sacarán tiempo después de que reciban su nota para que no esté ahí en vano, ¿no? A mí lo que me importa sobradamente es de que me pongan correctamente el nombre en el documento.
esto que he mostrado. Laboratorio número 1 será ahora el 9 Chilo David. Y así toditos. Me llega de cada uno de ustedes lo estoy repitiendo, porque ya lo había dicho, y sin embargo hay algunos todavía que están mostrándome su documento sin respetar la instrucción que tienen de mostrar el nombre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, si no hay, eso es todo por hoy. Eso era lo que les quería decir. Tienen que hacerme la tarea. Está pendiente la tarea de los transistores, niveles lógicos para explicar. Eso lo haremos en la siguiente clase. Espero no tener el atraso que tuve hoy día por razones de fuerza mayor. Nada más por hoy, entonces podemos irnos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Ingeniero.